Bueno, como estamos en la serie, hoy veremos el libro de Job, cuando mis limitaciones me conectan con Dios. Bueno, cuando yo era pequeño, muy pequeño, 6 o 7 años, mi tío tenía una bicicleta y la verdad que yo insistí demasiado para que me cargara en la bicicleta, pero la bicicleta no tenía esa parte de atrás para cargar a las personas, entonces yo fui como siempre, tenemos que luchar con el PowerPoint, estamos acostumbrados. Como esa chica está siendo cargada, entonces mi tío me cargó ahí, pero con el balanceo del camino, mi piecito hermoso, el derecho, se quedó enganchado ahí, en los rayos de la bicicleta. Que de hecho un vecino tuvo que venir con una tenaza y cortar los rayos para quitar mi pie de ahí. El hecho que mi querida abuelita, que la quiero mucho, me dice, no hace falta llevarlo al médico. No hace falta, yo pongo un trapo caliente con unas hierbas que tengo por aquí y rebusco y vale. Resultado, hasta hoy tengo secuelas en mi piecito derecho, sobre todo en invierno, que me duele bastante. A mí me pasan esas cosas, ¿vale? No sé si a vosotros también. Tengo otra historia, a mí me gustan las historias. Cuando yo estaba en el seminario estudiando, aquí, estaba pasando en un momento difícil, económico difícil, y yo comenté algo de pedir una ayuda en el CEPE, y un amigo mío me dijo, no, tú no la tienes, y me dio las razones por las cuales yo no iba a tener esa ayuda. 2 meses después, una espinilla dentro de mí decía, voy al CEPE a ver qué pasa. Llego ahí, la señora me regaña, me dice, ¿pero por qué no has venido antes? Y yo, ¿cómo antes? Ahí me dice, hace 2 meses que ya tenías tú la ayuda. Y yo, vale. No sé si ustedes pueden identificar a esa persona, o uno mismo, ¿no? Que parece que tenemos la respuesta para todo, o por lo menos queremos dar respuesta a todo. Dice un dicho popular, ¿no? De médico y de loco, todos tenemos un poco. Algunos más de médico, ¿no? Sobre todo de médico. Cuando hablamos del libro de Job, es tentador acercarnos a ese libro de esa forma. A veces pensamos, es como si Dios, yo soy el médico, Dios entra, se sienta, se acuesta en la camilla quirúrgica, el Espíritu Santo se queda afuera porque solo puede entrar de a uno, y yo empiezo a hacer cambios a Dios. Empiezo porque Dios, hay cosas que tiene que cambiar en Dios. Él no funciona muy bien, o por lo menos a mí no me parece que funciona. Yo soy el entendido y Dios es el paciente. Yo sé y Dios no lo sabe. Y es de máxima importancia acercarnos al libro de Job de esa forma, porque es importante acercarnos a la realidad de Dios antes de ir a la vida. ¿Por qué? Pues quizás estamos enfrentándola desde una perspectiva de la sabiduría popular o porque quizás no lo comprendo de todo. Muchas veces la causa de vivir así es porque cometemos el error grandísimo de pensar que ya sabemos todo. El hecho de que estamos leyendo la Biblia un año, el hecho de que leamos el libro de Job, pues ya soy un formado en el conocimiento de quién es Dios. O porque he estudiado 4 años, o lo que sea, o porque mi primer pastor me enseñó, por lo tanto no me muevo de lo que me ha dicho. Y con todo ese bagaje pensamos que somos los mega super expertos en la plenitud de Dios. Espero que llegue a la conclusión conmigo hoy de nuestra incapacidad de abarcar todo el ser de Dios. Con eso no estoy diciendo que no hay que tener convicciones con el Dios ya revelado. No estoy diciendo eso. Pero el punto aquí es cuando yo determino quién es Dios con una actitud de arrogancia, de altivez a la vida sin tener en cuenta esas limitaciones que estamos hablando. Actuar de esa forma, más temprano o más tarde, Dios o será nuestro paciente o lo sentaremos en el banco de los acusados y seremos los jueces. Dios necesita ser juzgado por nosotros y vamos a tener que definir
una forma para Dios. Y como hemos visto, la sabiduría popular lo haremos fatal. Ahora, una pregunta, ¿cómo identificar si mi experiencia con Dios ha sido verdadera o genuina desde esos textos, ¿no?, que nos informa el autor del libro de Job? El libro de Job nos deja ver esas consecuencias, pero lo más fantástico que yo he podido ver es el camino de la humildad. A través de la grandeza de Dios y la debilidad humana. Cuando yo me acerco a Dios, es imposible no reconocer mis limitaciones. Es imposible. O entonces no estoy acercándome al Dios verdadero. O quizás me acerco a ese Dios, pero como hemos dicho, no estoy viendo como debería verlo. Y cuando veo mis limitaciones, puedo descansar. ¿En qué sentido? En la revelación que Él me ofrece a través de los textos que estamos leyendo, o quizás de otros medios espirituales, pero en lugar de querer intentar ajustar a Dios, al no entender, en lugar de querer ajustar a Dios a mi propia visión limitada de esa realidad. No puedo ir al texto intentando encajar mi percepción de lo que yo creo que es Dios al texto. Descanso que al leer descubriré un pedacito más de ese ser, pero también, escuche, pero también me encontraré con lagunas tan inmensas que mi mente será incapaz de discernir. Encontraremos las dos cosas, la revelación de Dios y dudas. Todavía no sé de forma plena. Mi mente no es capaz de albergar el todo de Dios. Es la idea que quiero transmitir en esa introducción y es la sensación que yo he tenido al leer el libro de Job. Como yo no he inventado la rueda, vamos a presentar la vista panorámica del libro de Job con un videito que encontré por ahí por internet. ¿Vale? Probablemente el libro más antiguo de la Biblia, y contiene tres grandes partes: un prólogo, un cuerpo y un epílogo. El prólogo narra las desgracias de Job, el cuerpo, los distintos diálogos de Job, y el epílogo, la restauración de Job. El prólogo describe sus dos grandes momentos de sufrimiento. En el primero, Job pierde su riqueza y sus hijos. En el segundo, Job pierde su salud. El cuerpo, que es la sección más larga y por ende la más importante del libro, narra, en primer lugar, los tres ciclos de diálogos con tres amigos que malaconsejan a Job en su dolor. Y, en segundo lugar, los tres ciclos de discursos en los que intervienen primero Eliú, luego Job y finalmente el mismísimo Dios. El libro termina describiendo el final de los amigos de Job y el final de Job y su familia. Descarga un bosquejo Bueno. PDF de este tema haciendo clic en el link de la descripción. Eso no hace parte de la predicación, ¿vale? Así que, como Sara no está, pero un regalito para ella. Está haciéndose famosa en YouTube. Sara, podríamos abordar diferentes temas en el libro de Job. Sin embargo, enfocaremos en la necesidad más crucial de todo ser humano. Nos centraremos mayormente en esa última parte que ha leído Cristian, desde la manifestación de Dios a Job, desde el capítulo 38. Dios se revela a Job, los textos nos informan de este momento clave en que Dios se acerca a Job en medio de su sufrimiento y sus respectivas respuestas, la respuesta de Job a esa intervención divina. Un detalle que nosotros sí tenemos el libro de Job todo completo, todo escrito, pero Job no lo tenía, o sea que ese momento es el primer encuentro de Dios con Job en ese sufrimiento de Job, ¿no? El primer diálogo, yo me voy a centrar en la primera pregunta de ese diálogo y la última pregunta, ¿vale? La primera pregunta: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras
sin conocimiento. Los amigos de Job, recordemos, como nos ha dicho el resumen, fueron consolar a Job, pero terminaron desconsolándole, ¿no? Imaginemos que nuestros amigos, ¿vale?, en circunstancias similares, nos atacan diciendo que somos los culpables por lo que nos está pasando. Ahora viene Dios, que yo pensaba que me iba a pasar la manito así en mi cabecita y decirle, Leito, pobrecito, ha sufrido tanto. Eso no ocurre. Dios se acerca y dice, Leo, no sabes lo que dices. Todavía tienes escamas en tus ojos. Te falta ver. No ves con claridad. No te está enterando muy bien de quién soy. Y en momentos de dificultad, Leo, te oscurecen más todavía, te pones más ciego todavía. Si has leído el libro de Job, te vas a dar cuenta que el libro comienza hablando de la integridad de Job. Job era íntegro. Y yo me pongo en sus circunstancias, en sus zapatos. Me imagino si perdiera todo en un contexto donde la doctrina errónea que todos sabemos de la retribución estaba en auge, el pensamiento de la época que si te portas bien, Dios te va a bendecir, o si te portas mal, Dios te va a maldecir. Por lo menos yo, si fuera una buenísima persona como Job, yo esperaría una respuesta distinta de Dios. Pero lo que pasa es que nuestra integridad, comparada con la realidad de quién es Dios, queda muy corto. Lo que hacemos de bueno no compra o gana el favor de Él para que cambie mis circunstancias. No lo hace. Dios no me trata como yo quiero ser tratado. Dios me trata como yo necesito ser tratado. La vida no funciona de esa forma. No ocurren mayormente las cosas que yo quiero. El hecho de que seamos justificados por gracia no nos exime del sufrimiento. El hecho de que hagamos buenas obras o pongamos el título, que seamos buenas personas, no nos exime del sufrimiento. Hay muchos cuestionamientos que muchos hacemos, ¿no? ¿Por qué eso me pasa a mí? Yo soy bueno con todo el mundo. Nadie tiene la capacidad de doblegar a Dios para convencerlo que las circunstancias en que estoy viviendo son o no son buenas para mí. No somos capaces de doblegar a Dios, a convencerlo que lo que estoy viviendo no es bueno para mí o malo. Job, al no ver bien, no discierne bien las cosas. Romanos 8:33 al 36 dice, oh profundidades de la riqueza y de la sabiduría del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. ¿Quién? ¿Algún candidato? De ese primer discurso vamos a ver ahora la última pregunta, ese primer diálogo. Del capítulo 38 hasta el 40, versículo 2, por medio de varias preguntas, como hemos dicho, Dios llama a Job a un análisis profundo de quién es Él por medio de los misterios de la creación. Le muestra por medio de la cosa creada quién es Él. Y llegamos al capítulo 42 a esa pregunta. ¿Podrá el que censura contener con el Todopoderoso? El que reprende a Dios responde a esto. Job, después de lo que ha visto, que te he mostrado en ese diálogo, ¿alguien para pelear? ¿Alguien para contender con Dios? ¿Hay algún ser humano que lo pueda hacer? Una cosa es saber sobre Dios y otra cosa muy distinta es tener un encuentro con la realidad de quién es Dios. Lo más interesante es que Job tiene un encuentro con Dios también en la inmensidad desconocida de Dios.
Dios lo lleva a lo desconocido por el hombre. No le responde todas sus dudas. Dios no responde todas las dudas de Job, sino que lo llena más aún de preguntas sin respuestas. Interesante. Dios no responde el porqué del sufrimiento de Job. Ahora, él no solo entiende muy bien por qué sufre, sino que también tiene más dudas, como el versículo 38-19. ¿Dónde está el camino a la morada de la luz y la oscuridad? ¿Dónde está su lugar? No tengo la remota idea, Señor. O el versículo 24 que dice, ¿dónde está el camino el que se divide la luz o el viento solano esparcido sobre la tierra? Me está complicando la vida, Dios. No tengo ni idea. Pero una pregunta que yo haría es, ¿qué hace con que Job abrace la duda? ¿Por qué Job abraza la duda? Y tiene esa clase de conclusión que vamos viendo a lo largo del mensaje. Yo tengo un amigo que se llama David Cota, que los que le conocen saben que él es un tío de detalles. Le encanta preguntar. Hay un viaje que hicimos a Madrid y Tere, la madre de Cory, estaba con nosotros. Mi amigo David Cota, el chilenito, lo quiero mucho, le hizo una entrevista que yo decía por dentro de mí, yo, pobre mujer. Yo creo que hasta el color de los zapatos que esa mujer usó en la boda, en aquella época, y lo preguntó. Yo dije, pobre señor. Quien conoce a David sabe que es así. Pero una cosa estoy seguro, cuando Julietita nació, yo no creo que David estaba preguntando al médico cuál era el mecanismo de la camilla, cómo fue formada la camilla que Lore estaba acostada, o la mantita que cubría a Julieta. No creo en eso. David estaba entretenido con el encuentro con ese ser pequeñito, tan especial. En resumen, David estaba embobado. Era un hombre bobo con su hija. Job estaba embobado con Dios. Si estamos atravesando momentos difíciles, muy difíciles, la duda, mis limitaciones, el no comprender por qué suceden las cosas, me alejan de disfrutar a Dios, es una señal que no estamos valorando a Dios por encima de nuestro bienestar. La grandeza de Dios no está siendo tan significativa como yo profeso que es. Job, y después a todo ese diálogo, Job llega a la primera respuesta. Job llega a la conclusión de sus limitaciones comparado con la grandeza de Dios. Entonces Job respondió al Señor y dijo, he aquí, yo soy insignificante. ¿Qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez he hablado y no responderé, aún 2 veces y no añadiré más. ¿Sabes qué? Mejor me callo. El final de todo argumento humano es un verdadero encuentro con Dios. ¿Puedo vivir mi vida con soberbia? Pues claro que sí. El creer que todo me la sé, pues también. Que tengo la capacidad de discernir todo. Pero cuando enfrento la realidad de Dios, no hay palabras. No hay nada que decir. ¿No les hace recordar otro pasaje? El encuentro de Isaías con Dios. Ay de mí, porque perdido estoy. Pues soy hombre de labios inmundos y me en medio de un pueblo de labios inmundos. Habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Paul Tripp también escribe sobre este pasaje y dice, no hay nada que te vaya a poner en tu lugar, nada que vaya a corregir tu distorsionada visión de ti mismo, nada que te vaya a sacar bruscamente de tu arrogancia funcional, o sea que funcionamos así normalmente, o nada que te vaya a desafiar la jactancia o la arrogancia de tu justicia propia, como está de pie, indefenso, ante la gloria impresionante del Dios, frente a su gloria,
me quedo desnudo sin ninguna gloria, cualquiera que sea esta, que mantener ante mí mismo o ante cualquier otra persona. En tanto, quien me compare con los demás siempre puede encontrar a alguien cuya existencia parezca ser un argumento de cuán justo yo soy. Pero si yo comparo los trapos de inmundicia de mi justicia, o sea, mis buenas obras, con el lino puro y siempre sin manchas de la justicia de Dios, quiero correr y esconderme con una vergüenza desgarradora. Precioso. No hay nada que hacer. Rendirme, humillarme. Ahora entramos en el segundo diálogo. En ese discurso, que va del capítulo 40, versículo 6 al 42, versículo 1, en ese tramo Dios hace con que Job vea primero que Él no es Dios, o sea, que nosotros no somos Dios, no podemos salvar nosotros mismos de ninguna circunstancia, pero también le muestra la grandeza de su poder creativo, en este caso en el mundo animal, el poder de Dios creativo en el mundo animal. Entonces Job responde: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito suyo puede ser estorbado. Lo que Dios ha dicho es demasiado grande para entender en plenitud. Pero sí que nos deja unas cosas. Si Dios es soberano sobre todas esas cosas complejas del universo, puedo llegar a la conclusión que en mi sufrimiento, en mi vida privada también, Él es soberano. Nada de lo que ocurre escapa de sus manos. Todo lo que propone llegará a ser. Job entiende que los planes de Dios superan sus circunstancias. Sigue la respuesta de Job en los versículos siguientes. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? ¿Recuerdan la primera pregunta, ¿no?, que Dios hizo? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. Súper interesante, ¿no? ¿Sabes qué, Dios? Eres tan grande, tu sabiduría es tal que lo mejor es que tú me hables. Instrúyame, Señor. La traducción sería: a partir de ahora viviré con manos abiertas en recibir las instrucciones de Dios. Mejor soltar. Es mejor soltar el yo creo. Es mejor soltar yo pienso que Dios es, y ahí completa. Mejor escucharte, Señor. ¿Cuántas voces escuchamos en varias ocasiones de cómo Dios funciona, no? No creo que Dios es así. O no creo que Dios permita que personas vayan a sufrir eternamente en el infierno. No creo que Dios sea así. O Dios es así porque yo he tenido una experiencia con Él, por lo tanto, mi experiencia tiene más valor de su propia, de la revelación que Él mismo se ha revelado en su palabra. ¿O cómo puede ser que ese Dios bueno permita que yo sufra? ¿Será que solo hemos escuchado de oídas a Dios? Quizás solo rumores. Job llega a esa conclusión. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. El verdadero encuentro con Dios, el percibir la realidad de Dios, tiene que ver con la visión. O mejor dicho, tiene que ver con el fracaso. ¿Qué quiero decir con eso? Llegar a la conclusión que no solo suelo ver bien a Dios, es porque he comenzado a verle. Es necesario ser consciente que en el día a día es muy probable, mejor dicho, estoy seguro, que habrá muchos momentos que yo estaré aplicando
una faceta de Dios que no corresponde con el Dios de la Biblia. Pero ese encuentro, esa percepción que tengo, su valor incalculable que tiene en Dios, que Él tiene en sí mismo, la sabiduría, esa gloria, esa grandeza, me atrapa como Julieta atrapó a David. Entonces yo comienzo a percibir que yo erro constantemente en interpretar a Dios, sobre todo en momentos difíciles. ¿O no es así? ¡Ay, qué bobo fue!, ¿no? Vivir a la luz de lo muchísimo que me falta por conocerle nos empuja con humildad a explorar las diversas facetas de su ser y de su voluntad. No nos debe frenar. Si creo que me lo sé todo, eso sí frena. Si yo creo que me lo sé todo, no hay nada que aprender, ni hay nada que descubrir. Job tenía mucho conocimiento de quién era Dios, es verdad, pero en su ceguera en medio de su sufrimiento no pudo concebir tal grandeza. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo e en ceniza. Consecuencia, me arrepiento. Y puedo una vez más descansar en ese Dios que no se puede sondar, ese Dios insondable. Me humillo ante tal grandeza. Job fue del dicho al hecho. Al ver su grandeza, yo percibo mi pequeñez, lo pequeñito que soy. Y en medio de mi calamidad, en medio del sufrimiento, lo suelto. Es verdad que no entiendo todo, pero puedo ver un poquito más de quién es Dios. Y puedo descansar. Lo suelto. El sabio Dios está en el control. Cuando la realidad de Dios que me ama, a pesar de cómo yo vivo la vida malinterpretándole, está presente en mi sufrimiento, puedo vivir con manos abiertas. ¡Ay! Es un Dios que se puede confiar. Me duele lo que me está pasando. No estamos minimizando aquí el sufrimiento de nadie. Claro que me duele, por supuesto. Si me quita de mi aflicción, bien, gloria a Dios. Si no, puedo descansar. Hay un camino en el sufrimiento. Puedo descansar en aquel que mi mente no puede comprender por completo. El Dios cuya soberanía llega hasta el último rinconcito del universo. Nada se escapa de su soberanía. El Dios que no puedo controlar. El Dios que los cielos y la plenitud del universo no lo puede contener. Un Dios que es todo de Él, por Él y para Él. Yo daré algunas conclusiones genéricas. El encuentro con Dios no consiste en necesariamente sacarnos del sufrimiento. A veces leemos el libro de Job y llegamos a la conclusión errónea, ¿no? Dios le permitió el sufrimiento, pero fue restituido, ¿no? Yo no sé si pararon para pensar, pero ¿quién de vosotros que estáis aquí, que tiene hijo, ¿vale?, quisiera que su hijo muriera y que Dios restituyera con otro? No es una restitución compensativa. Job siguió toda la vida con el dolor de haber perdido sus hijos, echándolos de menos. Las fiestas, el principio del libro habla de las fiestas que hacían los hijos, de la fiesta de sus hijos. Pero sí el libro nos muestra la libertad de Dios en acción independiente de todo lo externo a Él. Un Dios libre para obrar, para hacer. Nadie puede guiar a Dios a hacer algo que no esté dentro de su soberanía y de su carácter. En cuanto a los amigos de Job, también ellos tenían, tú lees,
las confrontaciones de Job, de los amigos de Job a Job, vas a ver que hay sabiduría profunda. Ellos tenían conocimiento, pero estaban influenciados por una distorsión de quién es Dios. Y ese conocimiento no pudo ser encarnado con compasión. No pudieron hacerlo. Es una pena vivir así porque solo el encuentro con el Dios verdadero ofrece un descanso para el alma. Si me invento algo, lo más probable que tenga un efecto negativo en los demás. O si creo algo que mi cultura me ha dicho, que alguien me lo ha dicho, o mantengo firme en mi pensamiento, a pesar de que Dios constantemente en su palabra nos está llamando y exhortando a conocerle en su palabra. Lo más probable será dañino a los demás. Las creencias que yo tengo que no reflejan la realidad de Dios no aportan cambios duraderos en medio de mis circunstancias. O me producen falsas esperanzas, frustración, fruto de la no respuesta de Dios. Al creer que Dios, al crear un Dios que no cumple con mis expectativas. Si yo te doy esa esperanza que Dios te va a quitar de tu sufrimiento, es mentira o es media verdad, porque no lo sabemos. No sabemos si Dios lo va a hacer. Por lo tanto, estarás frustrado porque estarás en medio de tu sufrimiento o yo en medio de mi sufrimiento, esperando que Dios me quite de ahí y no lo va a hacer. También esos textos no nos está diciendo que no debemos aconsejar a los que están en sufrimiento. No lo está diciendo. En Santiago 3:13 dice: ahora, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes que lo demuestre con buena conducta mediante obras hechas con la humildad que se le da a la sabiduría? Sé que el contexto es un contexto de conflictos, ¿vale? De cómo solucionar conflictos. Pero el principio es que la sabiduría tiene que ver con aplicar lo teórico como filtro, la humildad, la mansedumbre. Como yo, a través de ese conocimiento, de ese entendimiento de Dios, yo lo aplico a la vida diaria. Esa es la idea que quiero mostrar. Y a la vez nos lleva a reflexionar qué tipo de Dios estamos llevando a las demás personas. ¿Qué tipo de Dios? ¿Qué tipo de palabras creemos que la persona que está en sufrimiento necesita escuchar de parte de Dios? ¿Qué tipo de palabras esa persona necesita? Quizá callarnos. Bien, nos callamos. ¿Qué tipo de consuelo necesita una persona en medio del sufrimiento? Quizás no sea el mejor momento para dar las razones porque Dios le permite que ella sufra. Quizás no es ese momento. O yo ya pasé por eso. Mi madre se murió, por lo tanto todos van por ahí. ¿Es verdad esa afirmación? Claro que sí. ¿Todos vamos ahí a la tumba? Sí. ¿Pero es el momento adecuado? No sé si habrá un momento para decir esas palabras, pero es verdad esa frase. Pero es lo que realmente esa persona necesita. Esa información que yo tengo de Dios me acerca a Dios, a mí. Me acerca mi persona a las demás personas. Acerca las personas a Dios. ¿Estoy siendo sensible a la debilidad de los otros? Un pequeño paréntesis. Y a la hora de aconsejar a otros con sus luchas. Hermano, tengo una gran lucha de hablar en público. Tiemblan mis piernas. Hermano, el temor no es de Dios, es del diablo. Oh, hermano, tenés que vencer tu temor. ¿Cómo?
¿Cuál es la realidad de Dios que presentamos a las personas? ¿Qué Dios le estamos mostrando a las demás personas? Los consejos dictatoriales nos colocan a un nivel superior a los aconsejados. Tú sí tienes el problema, yo no. Tripp también dice, nadie dar mejor gracia que una persona que está profundamente persuadida que ella misma la necesita y que se la da en Cristo. Dios hablando con los amigos de Job. Job 42, después que Job responde, no, Dios va y confronta a los amigos de Job. Y dice, para no hacer con vosotros conforme a vuestra insensatez, porque no habéis hablado de mí con lo que es recto. Al final, Dios les tiende gracia a esos amigos que pensaban que Dios era parecido a ellos, que conectaban el sufrimiento a la maldad de Job. Dios muestra que no es como ellos. Les tiende gracia a personas que no merecen. ¿Alguna similitud con nosotros? Ninguna, ¿no? La imagen exacta de Dios ha sido revelada hacia nosotros y al mundo. El remedio para un mundo débil, para un mundo roto, un mundo sensible, es un encuentro con la realidad de quién es Dios. Pero el Dios real, el Dios soberano que nos juzgará a todos. Nadie escapará de su mano. Lo que hemos confiado en ese Dios encarnado, ese Dios que por medio del sufrimiento, por su muerte en la cruz, pero resucitado, nosotros seremos librados de vivir una eternidad de sufrimiento, lejos de su presencia, o sea, en el infierno. El Dios que nos ama como un padre, ama a su hijo que tiene una enfermedad terminal, pero que esa enfermedad supera una enfermedad física, pero que necesita ser disipada de una forma, y eso incluye el sufrimiento. Dios usa el sufrimiento para que esas escamas vayan cayéndose de nuestros ojos, todo para que veamos quién Él es. Pase lo que pase en esta vida, la cruz de Jesús es suficiente para probar el amor de Dios hacia nosotros. Para Dios es superior darse a conocer más que cualquier cosa que ocurra aquí y ahora. Una vez más repito, para Dios es superior darse a conocer más que cualquier cosa que ocurra en el aquí y en el ahora. Usará una vez más inclusive el sufrimiento para que ese propósito se cumpla. La verdadera y real necesidad del ser humano es encontrarse con el verdadero Dios. La única forma, es la última frase, la única forma de abrazar la vida tal como es, con el paquete incluido del sufrimiento y de todo lo que nos pasa, es abrazando a Dios tal como es. Dios no necesita que le defendamos. Él es lo que es. Y su amor se expresa de la siguiente forma en Romanos 8:18. Los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Y termino con una cita de Tim Keller que está buenísima sobre eso, ¿vale? Según la teología cristiana, el sufrimiento no carece de sentido, ni en general, ni en casos particulares, porque Dios se propuso derrotar al mal de manera tan exhaustiva en la cruz que todos sus estragos algún día se desharán y nosotros
a pesar de haber participado en él tan profundamente, seremos salvos. Dios lo está logrando, no a pesar del sufrimiento, la agonía y la pérdida, sino a través de ello. Es a través del sufrimiento de Dios que el sufrimiento de la humanidad finalmente será superado y deshecho. Si bien es imposible no preguntarse si Dios pudo haber hecho de otra forma, sin permitir toda esa miseria y el dolor, la cruz nos asegura que sean cuales fueren los insondables consejos y propósitos detrás del curso de la historia, estos están motivados por el amor que siente hacia nosotros y el compromiso absoluto con nuestro gozo y nuestra gloria futura en el cielo, cuando estemos con Él. Oramos. Señor, no es que soy limitado, soy muy limitado. No tengo muchos recursos comparado con tu grandeza para expresar lo grande que eres. Ninguno de los que estamos aquí tampoco lo tiene. Pero sí es cierto, Señor, que eres un Dios que podemos confiar. Porque miramos atrás y te vemos a ti que has descendido de una forma súper, hiper humillante, en forma de un ser humano, que ni siquiera eso nuestra mente puede concebir en su totalidad, de que el Dios se meta y se haga chiquitito. Nadie puede entender eso de forma plena. Pero al confiar en tu grandeza, en tus propósitos eternos, queremos por medio de la fe que eso es más que verdad. Es la verdad, Señor. Y podemos descansar porque esa demostración de amor fue explayada en la persona de Jesús. Así que nos humillamos hoy ante tu grandeza y nos humillamos con nuestra pequeñez y nuestra humillación delante de tal grandeza. Así que ayúdanos a vivir en esa semana, en el mes, en nuestra vida, esa realidad de tu grandeza y nuestra humillación. En tu nombre, Jesús. Amén.